Hola, hoy vamos a ver el segundo tema en estas clases en línea. Vamos a hablar sobre disciplinas filosóficas. La ética, pues es todo un rollo porque es la ciencia que últimamente se ha convertido en política. Todos los mandatarios se quieren meter como el mandatario ético y es muy difícil saber exactamente a qué se refiere la palabra ética. Yo me guié en algunos diccionarios filosóficos y lo que yo pienso que en resumen es la ética es que es una reflexión filosófico-crítica de las decisiones que tú tomas. Me gusta mucho una frase de Octavio Paz donde dice que la libertad es simplemente la capacidad que tenemos para decir sí o no. Entonces cuando alguien te dice ¿quieres vender droga? Tú puedes decir sí o no. O cuando alguien te dice ¿realmente quieres degradarte hasta lo más inhumano e irle a la América? Pues evidentemente debes decir no. El perro rabioso, ñeros. Pero ya hablando en serio, cuando nosotros estudiamos la ética, también estudiamos por qué admiramos o por qué nos sentimos obligados a hacer ciertas cosas. El ejemplo de la droga es muy útil porque si en México todo el tiempo están saliendo narcoseries y están saliendo todo este rollo de los capos, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos, pues hay morritos que crecieron viendo todo ese rollo desde los 7 u 8 años y su sueño es de grande ser narcotraficante. Yo tuve un alumno aquí en la prepa que les dejé hacer un dibujo de cómo se veían en 10 años y se dibujó a sí mismo en un Ferrari y con una chava extremadamente operada. Ustedes saben a qué me refiero. Y dijo, es que cuando yo sea grande voy a ser narcotraficante y voy a comprar a mi compañera. Él tenía la idea de cumplir ese sueño y eso desgraciadamente era su ética personal. Eso era lo que él admiraba y lo que él se sentía presionado a vivir porque había crecido en esta narcocultura. La ética también tiene que ver, según algunos escritores, con la ciencia de las costumbres. Tus costumbres construyen tu ética. Si tú todos los días te comportas de cierta manera o cometes ciertos errores, eso se va convirtiendo en tu ética. Y eso es algo muy difícil de corregir. Por eso, también algunos le llaman a la ética filosofía moral. Y si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre la ética y la moral, la ética tiene que ver, como ya dijimos hace un momento, con hacer una crítica, con hacer preguntas, como cuando hablamos de la mayéutica de Sócrates, decir, ¿realmente esto es lo que quiero para mi vida? Y la moral más bien tiene que ver con simplemente las costumbres de tu mamá te dijo que no votaras por cierto partido porque era del diablo. También cuando tú recibes ciertas costumbres de tu familia, y así hay familias que toman decisiones morales y educación moral respecto a otras cosas. Hay familias que son pro vida, desde la más anciana hasta la más joven, y hay familias que están en favor del aborto, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Eso tiene que ver con moral. La ética, sin embargo, es si una de esas chicas un día se preguntara, ¿yo de verdad estoy de acuerdo con lo que mi abuela piensa? ¿Yo de verdad estoy de acuerdo con lo que el profesor está explicando? ¿O estoy en desacuerdo y no me he dado cuenta? Entonces, por ahí va la cosa. Ese es el punto número 1 de hoy. La ética tiene que ver, entonces ya dijimos, con una reflexión que hacemos de las decisiones que tomamos y con la libertad que tenemos de decir sí o no. Vamos con el punto 2. El punto 2 es la estética. Y la estética tiene que ver con una palabra griega que es aestéticos y que quiere decir sentidos, la parte sensorial o sensual de la filosofía. Y yo sé que sensual se relaciona con muchas otras cosas, pero tiene que ver con cómo percibimos el mundo y con qué nos gusta y qué nos disgusta. Evidentemente, la estética es subjetiva. Ustedes me dirán, es que a lo mejor lo que para ustedes es arte, para mí no es arte, profe. Y yo les diré, es cierto, porque si alguno de ustedes creció en un rancho criando vacas y caballos, pues cuando escuchan esas rolas del Commander se sienten súper emocionados. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Tu abuela está bien enojado! ¡Que te vayas a ordeñar! Pero yo no. Yo crecí en Iztapalapa en medio de unos edificios grises y horribles y cada día salía a alguna colonia cercana donde yo vivía en el Gráfico o en la Prensa y a mí no me emocionan los corridos de Soy de Botas y a Caballo porque yo no viví eso. A mí me gusta el hip hop y me gusta el rock porque pues habla más de los temas que yo vivía: muertos, asaltos, secuestros. Yo, Drake, what up?
I got something to say. Y entonces nosotros vamos percibiendo cosas distintas conforme vamos entendiendo e interpretando nuestro mundo, y a eso era lo que los filósofos conocen como estética. Además, la estética también tiene que ver con la percepción personal de la belleza. Piensen, por ejemplo, en esa amiga que les dice: oye, ¿a poco no está bien guapo mi novio? A ver, enséñame una foto, y sacan su cel, te enseñan la foto y... El perro rabioso pa' récord. O a seres que no sabemos si evolucionaron o no hasta formar parte de la raza humana. Hay fotos que te enseñan que tal vez tú pienses: es un vertebrado, no es un ser humano. Eso es la estética. Ahora vamos al punto número 3, el punto de la epistemología. Yo sé que esto suena muy acá, pero la epistemología no es otra cosa que la teoría del conocimiento. La parte de la filosofía que estudia cómo llegas a conocer. Entonces, la epistemología de la educación, por poner un ejemplo, es cuál es la diferencia entre un profe que te está diciendo: la epistemología es una ciencia que surgió en el siglo XI a.C. o un sujeto que te explica las cosas de otra manera, con ejemplos, a lo mejor con memes, tal vez con canciones. Y cómo llegas tú al conocimiento más adecuado, con un profe que habla o con un profe que explica de manera visual, con alguien que utiliza recursos tecnológicos o con alguien que te pone a hacer cosas. Eso sería la epistemología. Estudia los fundamentos y los métodos del conocimiento. También se mete con la ciencia. Los científicos tienen que ser de alguna manera epistemólogos, porque los científicos tienen que entender cómo llevan a cabo sus métodos científicos. Vivimos en un siglo de gran pobreza epistemológica, de experimentos científicos bien chafas, bien pedorros, como... Aclararemos si es cierto que el primer hijo es más inteligente que sus hermanos. La curvatura de pene es un motivo frecuente de consulta médica. Explicaremos hasta qué grado es normal. Conversaremos con nuestro especialista sobre si una mujer que no logra el orgasmo con la penetración podría aprender a hacerlo con terapia. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. Pero ya hablando en serio, se trata de demostrar cosas de acuerdo a los intereses de cada científico, ignorando la epistemología. Una epistemología que, si fuera ética, diría: vamos a hacer un experimento con cientos de miles de pruebas en el caso de tratar de demostrar una generalidad de la raza humana, y no decir, como algunos científicos norteamericanos, el 70% de los hombres son homosexuales. ¿Y cómo sabes eso? Ah, porque hice un experimento con prostitutos. Sí, entonces a lo mejor tu declaración debería ser: el 70% de los prostitutos en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, en el siglo XXI, son homosexuales. Pero no generalizar, porque tus muestras son muy pequeñas y está fallando tu parte epistemológica. Habla de la estructura y de las formas de pensamiento que nosotros tenemos como seres humanos. Cómo estamos acomodando nuestros pensamientos y cómo estamos tratando de analizar nuestro mundo para llegar a conclusiones que son correctas o incorrectas. Vivimos en un mundo donde hay gente que se cree fake news todo el tiempo en internet, y que si alguien escribe que murió Cristiano Ronaldo, se ponen a llorar porque están seguros de que eso sucedió. Sorry, but I didn't expect to cry. Sino haberlo comprobado. La lógica es todo lo contrario: comprobar si lo que estamos pensando es real o no. La lógica debería servir para darnos cuenta de si estamos tomando las decisiones adecuadas y si nuestros razonamientos son correctos o no. Tiene una estructura, está formada por razonamientos válidos y correctos, o razonamientos válidos e incorrectos, y nos ayuda también a defender las cosas en las que creemos. Y pues este mundo necesita más gente que defienda lo que cree, pero que lo defienda estructuradamente y que se dé cuenta de cuáles cosas son reales y cuáles cosas no. Ese es el punto número 4 y último, pero es muy importante que ustedes analicen estos puntos y que los tengan muy presentes, porque son preguntas de examen los 4. Que les vaya chido y nos vemos mañana con otro video. El perro rabioso, ñeros.